Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos amigos y también hermanos que nos ven a través de estos medios sociales, lo que es Facebook y YouTube. Le damos la cordial bienvenida a este programa llamado Palabras de Esperanza. Palabras de Esperanza con un propósito de poder compartirles un mensaje de salvación, un mensaje de amor, un mensaje donde recordaremos que Cristo es la respuesta. Mi nombre es Simón Lemos y está nuestro hermano Franklin con nosotros para compartir en esta tarde la palabra del Señor. Nosotros estamos en Iglesia Alto Refugio, somos Iglesia Alto Refugio de Anaheim. Estamos ubicados en la 2323 West Lincoln Avenida, Suite 127, aquí en Anaheim. Si usted vive cerca o sus alrededores, pues los invitamos para que si un día anda buscando una iglesia donde congregarse, pueda congregarse con nosotros si gusta. Así es que esa es la invitación. Nuestros servicios son los días miércoles a las 7 de la tarde, los viernes a las 7 y domingos a las 5 de la tarde. Así que vamos a iniciar en esta tarde este hermoso mensaje de salvación para ustedes y dejo con ustedes a nuestro hermano Franklin para que él se presente y nos continúe con el programa. Muchas gracias, hermano Simón. Mi nombre es Franklin Núñez y soy su servidor. En esta hermosa tarde nos tocó compartir una palabra de bendición con ustedes, y antes de comenzar quiero hacer una pequeña oración para entrar a la palabra de Dios. Así voy a orar. Padre y Dios amado Jesús, Señor, en esta hermosa tarde te damos gracias, Señor, por la bendición, el privilegio que nos da, Señor, de compartir, Señor, las buenas nuevas de salvación, Señor. Gracias, Señor, porque nos das, Señor Padre bendito, esta bendición, Señor, de hablar, Señor, de tu sacrificio, Señor, y de tu obra en la cruz, Señor, que nos redimió, Señor, de nuestros pecados, Señor. Este momento, Señor, está puesto, Señor, en ti, Señor bendito. Pedimos, Señor, y te rogamos, Señor, que seas tú hablando a los corazones y tocando las vidas y transformándolas como has transformado nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Querido oyente y amigo mío, voy a leer una porción de la Biblia que lo hallamos en el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Hoy en esta hermosa tarde te quiero dar una buena noticia, que hay esperanza en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos está enseñando a través de estos versículos que Dios nos ha amado con un amor tan grande que dio lo que más amaba a Él, a su único Hijo. La palabra de Dios nos dice que Él no vino a condenar y a señalar al hombre sus defectos, pero sí vino a traer esperanza. En el libro de Lucas nosotros hallamos que Él vino a buscar lo que se había perdido. A causa del pecado, a causa de la maldad del mundo, el hombre perdió el camino y perdió la dirección. Y tuvo que venir Jesucristo para enseñarnos este camino de nuevo. Y a través de Él, de su vida, Él nos enseñó que hay esperanza en Él. A través de su sacrificio, Él vino y nos enseñó y nos refleja cuál es el amor de Dios con nosotros. Porque ¿quién podrá dar la vida por alguien? ¿O quién podrá poner la vida suya por alguien que no conoce? Pero aún así, Dios puso a su único Hijo por nosotros. Y a través de este mensaje Dios quiere que reflexionemos en lo que Él ha hecho y de qué nos ha redimido. Todo comenzó hace muchos años. Y todo esto pasó en el Edén, con Adán y Eva, donde el hombre cayó de la gracia de Dios. Pero a través de esa caída el hombre rindió su voluntad al pecado, y desde ese día el hombre quedó atado al pecado y su voluntad atada al pecado. Y la decadencia del hombre ha venido a transcurso de los años en decadencia, ha ido más en decadencia. A causa del pecado han salido muchas enfermedades. A causa del pecado han venido muchas consecuencias. Han habido guerras, peleas, siempre porque el corazón del hombre se apartó de Dios.
porque el hombre se distanció de Dios, y al distanciarse de Dios el hombre perdió el razonamiento, perdió la conducta que debería haber tenido. Entonces por esta causa tuvo que venir Jesucristo, porque no había nadie más que nos pudiera enseñar el camino, solamente Él. Y por eso vino el Señor, porque dice la palabra que Él no nos mandó a su Hijo a condenarnos, sino que por medio de Él tuviéramos salvación. Y este es el amor que hoy nos está mostrando nuestro Señor. Este es el amor que nos muestra Dios a través de su Hijo, que hay esperanza para nuestras vidas, que no hay condenación, pero la palabra sí dice que debemos de creer en Él. La palabra sí nos enseña que tenemos que creer en Él, que debemos de creer en Él, porque si no creemos, verdaderamente estamos perdidos. Con este pequeño intro queremos comenzar este mensaje y pongamos atención lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y de dónde Él nos quiere rescatar y de dónde Él nos quiere sacar, amigo mío, que tú nos estás oyendo y nos estás escuchando en esta tarde. Yo le voy a dar el tiempo a mi hermano Simón para que entre al siguiente punto. Así es, hermano Frank. Así que para entender por qué necesitamos un Salvador, primero tenemos que entender cuál es nuestro problema. Y también podemos decir que el problema principal que todos tenemos o que tú tienes y que todos muchas veces experimentamos también, porque aún estamos en este cuerpo y mientras estemos en vida vamos a seguir teniendo problemas con el pecado, pero hay una solución también, que es Cristo Jesús. El pecado es el problema. El pecado es el problema. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un mensaje muy fuerte para todos aquellos que escuchan y creen que pueden heredar el reino de los cielos fácilmente. También podemos decir que el pecado no solamente matar, no solamente es robar, no solamente hacer algo terrible. El pecado también es vivir una vida alejados de Dios, darle la espalda a su voluntad y vivir como si Dios no existiese. Y eso es lo que muchas personas, o la mayoría de personas, hace: ignora o quieren ignorar la realidad de que hay un Dios verdadero, hay un Dios que condena el pecado, hay un Dios que aborrece la maldad. Podemos decir también, imaginemos que aparece una enfermedad que no respeta edad, que no respeta cuánto dinero tienes, que no respeta nacionalidad ni posición social. No importa si eres rico o pobre, todos necesitamos un tratamiento. El pecado es parecido, ha afectado a toda la humanidad. No importa cuánto dinero tengas, no importa cuántos estudios tengas o qué tan buena persona te consideres, todos hemos pecado. Así que por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. No estamos diciendo que todos somos iguales, igual de malos, ¿verdad? Estamos diciendo que todos tenemos el mismo problema, todos hemos pecado. La Biblia dice, nuevamente repito, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado tiene consecuencias, y eso es lo que anunciamos, que el pecado tiene consecuencias. No podemos hablar de salvación sin antes hablar primero de aquello de lo cual necesitamos ser salvados. Por eso es importante reconocer nuestra enfermedad para luego recibir el tratamiento. También podemos imaginarnos que alguien tiene una deuda de $1 millón y solamente tiene $10. Puede trabajar, puede ahorrar, puede esforzarse, pero por sí mismo nunca podrá pagar esa deuda porque es mucho dinero. El problema no es que no quiera pagarla. El problema no es que no quiera pagarla a esa persona. El problema es que no tiene suficiente dinero para pagarla. Así estamos nosotros delante de Dios. El pecado creó una deuda que nuestros propios esfuerzos no pueden pagar. Muchas personas creen que haciendo buenas obras, ayudando aquí y allá, es importante ayudar, es importante servir, porque también eso, Jesús vino a servir a los demás. Nosotros también debemos de servir a los demás. Pero esos son esfuerzos humanos que no nos van a ayudar a poder pagar nuestra deuda. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Podemos estar vivos físicamente y al mismo tiempo estar espiritualmente separados de Dios. Eso es importante reconocerlo. Así también entendemos
que entonces surge una pregunta muy importante. ¿Qué puede hacer Dios con una humanidad que está perdida en pecado? Y aquí comienza una parte muy importante de la historia que nuestro hermano Frank va a continuar. Amén, hermano Simón. Muy bonito pensamiento en esta forma, hermanos. Y la verdad es una realidad. El pecado es un cáncer que carcome la humanidad. Va consumiendo la humanidad, va consumiendo al hombre. Y el hombre ante el pecado es impotente, porque el pecado ha ejercido un poder en el corazón del hombre. Por eso su corazón y sus pensamientos siempre son de dado al mal. El hombre tal vez tenga en el pensamiento que quiere cambiar, pero este poder que hay en él ejerce esta autoridad, que sus pensamientos siempre son de dados al mal. El versículo que habló mi hermano Simón en Efesios 2:1. Nosotros, hermanos, debemos de reconocer, todo el mundo estamos bajo delitos de pecado. Entonces vosotros que estabais muertos, estábamos muertos nosotros. Y esto debemos de reflexionar y reaccionar de esta manera, que si nosotros los presentamos ante un juez, que el juez es Dios, y sabemos nosotros que vamos a ser condenados porque ciertamente hemos fallado, hemos cometido delitos. Y sabemos que merecemos el castigo y que no tenemos ni la posibilidad de cómo salir de ese castigo, ni como decía mi hermano Simón, ni lo financiero para poder pagar la cantidad de dinero tal vez para que podamos solventar ese castigo. Pero no se puede. Pero nosotros debemos de saber y reconociendo que delante del juez no podemos decir nada para ser justificado. Imaginémonos esta situación. Y la condenación es una condenación de muerte. Y sabemos nosotros que vamos a ser condenados. Pero imagínate esto, que cuando tú vas a ser condenado, se presenta alguien y dice: yo tomo la culpa de él. Yo tomo la condenación de él. Lo que él debe, yo lo voy a pagar. Lo que él debe, si lo va a pagar con su vida, yo lo voy a pagar con la mía. Y esto fue lo que hizo Jesucristo. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Por esto era necesario que alguien nos salvara, porque nosotros no teníamos la fuerza o un medio para ser redimidos de la condición que teníamos de pecado. Jesucristo vino a darnos vida cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Mateo 20:28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida de rescate por muchos. Él vino y dio su vida por nosotros. Él vino y puso su vida. Lo que nos tocaba pagar a nosotros, Él lo pagó en la cruz del madero. Había un precio, así como hay un precio por el pecado, también por nuestra restitución había que pagar ese precio para que ese pecado fuera solventado delante del juez, que es Dios. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Lo que usted y yo debíamos de haber pagado, Él lo sufrió en la cruz. Ahora Él nos ofrece salvación. ¿Y por qué tuvo que hacerlo Él? Porque hay un porqué. ¿Por qué tuvo que ir a la cruz siendo Dios? ¿Por qué? Porque la palabra enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En la antigüedad, en el antiguo Israel, todo era redimido a través de sacrificios. Cuando alguien pecaba, compraba un cordero. Y cuando iban a sacrificar el animalito, ellos ponían su mano sobre la cabeza del animal, y los pecados que debían de haber sido sobre el hombre pasaban sobre el animal. Y dice que era degollado y esparcida la sangre. Esto se llama expiación por los pecados. Era el sacrificio de expiación por los pecados. Y la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces era necesario que un cordero sin mancha, sin pecado, debía haber pagado por nosotros. Pero en la antigüedad dice la palabra de Dios que aquello solo cubría los pecados, que no los quitaba completamente. Pero ahora más, la sangre de Jesucristo que está sobre nuestras vidas nos limpia de todo pecado y toda maldad. La palabra de Dios nos enseña que estamos bajo condenación, pero también nos enseña que hay esperanza para el hombre. Y este se llama Jesucristo,
que Él puede redimirnos de nuestros pecados y traerlos de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecir nuestra vida y cambiar nuestras vidas, pero es necesario algo, reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Simón. Así es, hermano Frank. Jesús lo que hace es ofrecernos perdón y libertad. Eso es algo que a ti te puede interesar. A nosotros nos interesó. Y eso es importante también, porque si sabemos y reconocemos que somos pecadores, necesitamos de un Salvador. Necesitamos de alguien que pague el precio por nosotros. Y eso lo hizo Jesús en la cruz de Calvario. Colosenses 1, 13 y 14 dice: Dios nos libra del dominio de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo. Y en Cristo tenemos redención, el perdón de los pecados. Eso es algo muy importante que debemos de saber, que en Cristo hay redención de pecados. Jesús no solamente vino a perdonar nuestros pecados, sino también vino a sacarnos del dominio del pecado en lo que vivíamos, en lo que vives. Eso es lo que Jesucristo hoy anuncia: la salvación, la libertad, una vida diferente, una vida genuina, transformada. Imagínate una persona que lleva años encerrada en una prisión y un día llega alguien y abre la puerta y dice: eres libre, puedes salir. Pero la persona responde: no quiero salir, ya me acostumbré a vivir aquí. ¿No sería triste? Sería muy triste. Pues muchas personas viven así espiritualmente. Muchas personas, la mayoría de personas vive espiritualmente de esta manera, atadas. Cristo ya abrió la puerta. Cristo ya abrió la puerta, pero siguen viviendo esclavizados al pecado. Siguen viviendo atados al pecado, al dinero, al placer, a las apariencias, al orgullo, al resentimiento o las cosas de este mundo que solamente son pasajeras, solamente trae emoción un momento, pero que al otro momento trae tristeza y trae vacío. Así es que podemos también decir que tal vez alguien que nos escucha está cansado de vivir así. Tal vez por fuera todo parece estar bien, pero por dentro hay una gran culpa, vacío, miedo o lucha que nadie conoce. Quizás te sientes así, pero queremos decirte algo importante. Cristo todavía puede cambiar tu vida. Cristo puede restaurarte. Cristo puede perdonarte. Solamente es que vuelvas o que te acerques o que pidas misericordia, y Él está para abrir las puertas. Y dice la Biblia en Hechos 4:12: y en ninguno otro hay salvación. ¿Quién es la salvación? Es Cristo Jesús. No estamos diciendo que Jesús es una opción como muchas personas lo dicen o muchas iglesias lo dicen. La Biblia enseña que la salvación está en Cristo. No está en el dinero, no está en la religión, no está en las buenas obras que podemos hacer, no está en la buena persona que nos consideramos ser muchas veces. La salvación está en Jesucristo. Nosotros no somos suficientes, Él es suficiente, Él es único, Él es poderoso, Él puede salvarte, restaurarte, Él puede traerte vida. El que cree en Jesucristo es perdonado. Es un punto importante que quiero comentar. La palabra de Dios dice en Colosenses 1:14 nuevamente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tal vez alguien piensa: yo he hecho demasiadas cosas malas, y eso es lo que suele pasar. Dice: no soy buena persona, no puedo estar en la iglesia yo. ¿Por qué? Porque se consideran demasiado malas o que no pueden servir en la iglesia. Dios nunca me perdonaría. Eso es lo que mucha gente dice. Y esa es una de las mentiras que Satanás sostiene sobre la mente de aquellos que no han creído. Ese es un velo que sostiene sobre sus ojos para no ver la luz admirable que es Cristo Jesús. Pero el mensaje del Evangelio es precisamente para personas como tú, personas que necesitan ese perdón. Una historia corta: la camisa manchada. Tengo una historia corta aquí. Imagina que tienes una camisa blanca completamente manchada. Puedes tratar de esconder las manchas con una chaqueta, ¿verdad? Puedes cambiarte de habitación, puedes apagar las luces, pero la misma sigue manchada. Así muchas
Muchas veces intentamos esconder nuestra condición delante de Dios. No puedes esconderte porque Dios conoce el corazón, Dios conoce tu alma, Dios conoce tu vida, Dios conoce nuestros pensamientos. Dice la Biblia que hasta nuestras cabezas, nuestros pelos de nuestra cabeza están contados, Él los conoce. Pero Jesús no vino simplemente a este mundo a esconder nuestras manchas, vino a limpiarlas, a quitarlas. Dice que Él cuando nos perdona, tira en lo más profundo del mar nuestros pecados y no se recuerda más de ellos. Así de maravilloso es el perdón que Dios ofrece. Así que no importa qué tan lejos hayas llegado, no importa qué tan lejos estés, Cristo puede perdonarte, Cristo puede restaurarte, Cristo te puede salvar tu familia, tu vida, tu matrimonio. Así que Cristo puede darte una vida nueva. No la desperdicies. Amén. Amén, hermano Simón. Como hablaba hermano Simón, no hay pecado que la sangre de Jesucristo no cubra. No hay falta que la sangre del Señor no cubra. Mucha gente hoy pasa en depresión, pasa enfermo espiritualmente, enfermo físicamente, porque no ha conocido a Jesucristo. Jesucristo vino a traer esperanza donde no había esperanza. Jesucristo vino a traer esperanza al hombre. Él vino a salvarnos ¿de qué? De la condenación eterna, porque el mundo está bajo juicio y los únicos que van a poder salvos son los que creen en el Señor Jesucristo, los que obedecen su palabra. Él te extiende su mano. El evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias para el hombre. Esto significa el evangelio. El evangelio no significa estás condenado, ya no sirves, estás desechado. No, el evangelio viene y dice esta buena noticia que hay esperanza para el hombre en Cristo Jesús. Ahora Él es un caballero. Él vino, murió en la cruz. Él vino, dejó su palabra, nos dejó su Espíritu Santo. Él vino y dejó aún a personas que nos siguen hablando de Él, porque Él nos ama. Él nos ama y dejó establecido para el hombre esta esperanza, que todo que en Él cree no será condenado. Pero ahora te toca a ti y a mí tomar la decisión. Yo ya la tomé. Muchas veces dejamos para el día de mañana las cosas, pero no sabes qué va a ser el día de mañana. Como está viviendo el mundo, lo que está pasando en el mundo, esto debería de acercarnos más al Señor, porque son señales que se acerca el fin de los tiempos. El tiempo se está cortando, el tiempo se está acabando. No sabemos, ahorita estamos viendo este programa, ahorita estamos hablando de la palabra de Dios, pero no sabemos qué va a pasar en 10 minutos. Por eso debemos de asegurar nuestra salvación, nuestra vida eterna, a dónde queremos pasar la eternidad. Porque hay dos lugares, y yo no te quiero mentir, ni te quiero atemorizar, pero hay dos lugares que nos habla la Biblia. Y uno es cerca de Dios y otro es lejos de Dios. Pero Dios no toma la decisión, tú la tomas aquí ahorita. Porque Él dice que el que cree en Él no es condenado, pero más el que no cree y ha sido condenado. La palabra de Dios dice en Romanos 8:10. Mas dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, lo que te acabamos de predicar. Declarar que creas en Jesucristo. En tu boca está esa palabra de fe, solo tienes que creerla en tu corazón. Porque dice la palabra que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahora la pregunta está, ¿crees? ¿Crees en tu corazón? ¿Crees que necesitas a Jesucristo en tu corazón? ¿Le quieres abrir la puerta de tu corazón al Señor? Dios te está hablando. Dios te está hablando. Vino a ofrecerte esperanza. Él ha extendido la mano al hombre. No le dé la espalda. Hoy que hay tiempo. Hoy que hay vida. Hoy que Él te está hablando. No sé cuál es tu problema. No sé cuál es tu necesidad. No lo sé. Pero si tú tienes fe y confiesas con tu corazón que esto es creer verdaderamente que Jesucristo se levantó de los muertos, porque Él se levantó. Esta es la esperanza de nuestra vida.
Esta es la esperanza, porque Él no solo murió, sino también se levantó para darnos, impartirnos esa vida que necesita nuestra alma. Porque estábamos muertos en nuestros pecados, pero a través de su sacrificio y de Él, de haberse levantado de los muertos, nos impartió vida juntamente con Él, aquellos que lo reconocen como Señor. Ahora, yo te hago el llamado ahí donde estás. Esta decisión es de 2 minutos. Y esta confesión, esta oración, que para muchos es muy sencilla, pero no saben la impactante que puede ser en tu vida, cómo puede cambiar tu vida, cómo puede transformar tu mente, todo lo a tu alrededor, tu matrimonio, con una sola oración, con una confesión en tu vida. Él puede cambiar tu vida por completo. ¿Lo crees? Si lo crees, haz esta confesión. Vamos a orar. Señor Jesús, a través de tu palabra, yo he escuchado que tú no viniste a condenarme, sino que viniste a darme vida eterna y a salvarme de la condenación eterna. Yo te reconozco, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido que borres mis pecados, que limpies mi mente, que limpies mi corazón y que te establezcas en mi vida. Transfórmame, cámbiame, rindo mi voluntad a ti y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que aquel día, Señor, yo no me aparte avergonzado de ti, sino que tú me llames hijo y entres, Señor, a tu reino. Gracias te doy por perdonar mis pecados y por aceptarme tal como soy. Gracias, séllame con tu Espíritu Santo para ese gran día que se acerca pronto. Gracias, Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, amigo, ahora te digo, busca un lugar donde congregarte, donde se predique la palabra de Dios en verdad y que te llamen a la santidad, porque este es el siguiente paso que prosigue, que es la obediencia al Señor. Busca un lugar. Si vives aquí en Anaheim o aquí cerca, esta es tu casa, está la puerta abierta. Pero si vives en cualquier otro país o en cualquier otro estado o ciudad, busca un lugar donde te prediquen de Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz y lo que el hombre recibió a través de ese sacrificio. Yo con esto te voy a dejar. Que el Señor te bendiga y te dé lo que tu corazón necesite, lo que tú le estés pidiendo, y conceda las peticiones de tu corazón. Yo le voy a dar el tiempo a mi hermano Simón para que él despida. Así es, estamos muy agradecidos con Dios por esta palabra y nos alegraremos si usted ha recibido el Señor, y pues también les deseamos que Dios le bendiga abundantemente y cuídese mucho y que Dios le bendiga. Hasta la próxima.